Tengo que regresar a mi ciudad natal, puede tomar un tiempo, así que, ¿puedes tomar un sorbo en casa por mí? Le pregunté a Nancy, la esposa de mi hijo mayor, James, con un poco de vacilación. ¿Vas a volver a casa? No es necesario que vengas. De vuelta, ya sabes, incluso si eres la mamá. Mi esposo, no quiero vivir con un extraño, una vieja bruja. Ella expresó descaradamente su desdén y su falta de respeto. ¿Realmente de quién es la casa que crees que es? Además, ¿es demasiado grande para que Linda viva? Por cierto, haremos un buen uso de ello, así que no te preocupes, cambiaremos las cerraduras para que sea. Incluso si vuelves muy mal desde que comencé a vivir con James y su esposa Nancy. El comportamiento de Nancy ha sido espantoso. He llegado a mi límite. Está bien, ya no volveré aquí, de verdad, sí, de verdad, solo haz lo que quieras de ahora en adelante. Yo, Linda, tengo otro lado que ni siquiera ¿sabes sobre lo que pensaría Nancy si supiera en silencio? Empaqué mis pertenencias y salí de casa. Mi nombre es Linda. He estado viviendo sola desde que mi esposo Thomas falleció hace 3 años a los 57. Me casé con Thomas, un colega de la misma edad, cuando yo tenía 24. No teníamos mucho dinero, pero tuvo. Supongo que éramos jóvenes. Poco después de nuestro matrimonio descubrí que estaba embarazada y di a luz a James. Al año siguiente, después de mi licencia de maternidad, me dediqué a trabajar en la crianza de nuestro hijo. Pensamos en tener un segundo hijo, pero simplemente pudimos. No se lo podía permitir en ese momento. Thomas provenía de familia rica, pero se negó obstinadamente a depender de ellos. Tenía una mala relación con su padre y se fue de casa casi como un fugitivo, tal vez por terquedad. James, serio, como si su padre se graduara de la universidad y consiguió un trabajo en una de las principales empresas. Parecía que le iba bien en él. Y tenía una buena reputación, pero tuvo problemas con las relaciones. Permaneció soltero hasta los 30. Nos casamos jóvenes y con mucha energía, pero parece que no. Me parecemos a nuestros padres en esa área. James, ¿cuándo me dejarás ver a mi nieto? Thomas solía decir que nuestro matrimonio podría haber sido demasiado temprano, pero era raro encontrar alguien de unos 30 años sin ningún historial de citas como James. En nuestros días, la gente siempre hablaba sobre con quién pasaban los fines de semana. Pensando en el pasado, era una época más despreocupada. Thomas siempre esperó ansiosamente el matrimonio de James, pero falleció repentinamente hace 2 años sin siquiera verlo suceder. Fue un ataque cardíaco. Cuando lo llevaron de urgencia al hospital, ya era demasiado tarde. Abrumado por el dolor, dejé mi trabajo y comencé a quedarme en casa. Afortunadamente, el seguro de Thomas cubrió el resto de la hipoteca y yo tenía mis fondos de jubilación, por lo que no tuve problemas financieros inmediatos. La casa en la que vivíamos era una recién construida que compramos cuando teníamos casi 30 años. Estaba lleno de recuerdos de Thomas después de la muerte de Thomas. Tuve que estar de acuerdo con James en transferirme la parte de Thomas. No podía dividir la casa y planeo dejársela eventualmente a James. Cuando lo hablé con James, de repente confesé que conocía a alguien con quiero casarme. Me sorprendió saber que tenías novia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Papá estuvo esperando todo este tiempo. Quería decírtelo, pero no pude encontrar el momento adecuado. Lo siento mucho. Fue irónico que Thomas, que había estado esperando ansiosamente el matrimonio de James, ya no estuviera en este mundo el fin de semana siguiente. James. A su pareja a nuestra casa. Mamá, déjame presentarte, soy Nancy, un placer conocerte. Soy Nancy, ¿quién dijo que tenía 28 años? Vestía de manera extravagante y parecía bastante inadecuada para James, que había vivido una vida seria hasta ahora, pero comenté que pareces brillante y agradable, ¿no? Confié en que si James la elegía, independientemente de apariencia, su personaje debía estar bien. Nancy miró alrededor de nuestra casa. Escudriñando todo me sentí un poco incómodo. ¿Qué pasa? ¿Es algo? Le pregunté a Nancy o nada, solo pensando así que aquí es donde James creció. Por cierto, mamá, hay algo más que quiero discutir con nosotros. James comenzó. ¿Qué es lo que James quería?
El ceremonia de boda y simplemente registrar el matrimonio, y como su apartamento de una habitación era demasiado pequeño, me preguntó si podían vivir conmigo. No me importa, pero, ¿estás de acuerdo con eso, Nancy? Aunque dije esto, me he sentido solo en esta casa grande desde Thomas. Fallecí internamente, estaba saltando de alegría ante la propuesta de James. ¿Estás bien con vivir aquí por un momento? Nancy pareció un poco disgustada, pero eso fue solo por un momento. Pronto sonrió y dijo, por supuesto, siempre he soñado con vivir en una casa en lugar de un apartamento. Mira a mamá. Nancy está de acuerdo, así que, por favor, ¿cómo podría rechazar la solicitud de mi querido James? Tenía mis propios temores de vivir solo. Vivir con una pareja joven alegraría la casa y tal vez eventualmente traería nietos. Esperaba que esto se llenara lentamente. El vacío dejado por la pérdida de Thomas. Está bien, James, esta es tu casa y Nancy, por favor trátala como si fuera tuya. Acepté vivir con ellos, sin embargo, los comentarios groseros de Nancy me preocuparon. Una vez que comenzamos a vivir juntos, mi mal presentimiento resultó ser cierto. Alinda, soy bastante ocupado, así que, ¿podrías encargarte de todas las comidas y la limpieza? Nancy dijo esto mientras aún estábamos desempaquetando y también de los preparativos del baño. Por favor, ella me trató como a un ama. Ya ves, pero lo soporté para llevarme bien con James y su esposa, pero la carga de trabajo de un hogar es muy diferente para una sola persona que para un adulto. Linda, mi ropa interior es delicada, así que asegúrate de lavarla a mano. ¿Por qué no la lava ella misma si es tan exigente? Ni siquiera podría mantenerla. Frustración en Baha'i, así que esperé la oportunidad de hablar con James cuando Nancy no estaba cerca. Tuve que hacerlo de repente porque no quería molestar a James. Oye James, ¿podrías pedirle a Nancy que compartiera algunas de las tareas domésticas cuando lo mencioné? Nancy nunca las hizo. Cualquier cosa en casa, pero dijo que está. Por lo meticuloso que haces las cosas, mamá. De todos modos se lo mencionaré. Sigamos llevándonos bien. Está bien. James parecía estar tratando de mediar entre Nancy y yo. Desde ese día en adelante la actitud de Nanny hacia mí empeoró. ¿Por qué? ¿No está limpia nuestra habitación? Hay polvo por todos lados. No puedes limpiar tu propia. Puede que haya cosas que no queremos que se toquen. ¿Qué estás diciendo? Linda, eres un ama de casa, siempre estás en casa. Es como si estuvieras chupando a James. Al menos haz tu parte con las tareas del hogar. Yo soy la que chupa a James. En todo caso, es Nancy quien es el parásito. He estado. Todo porque ella es la esposa de James, pero mi ira está llegando a su límite. Un día recibí una llamada de mi hermana. Tenemos una hermana y un hermano, ambos casados, y no queda nadie en la casa de nuestros padres. Papá falleció cuando yo era estudiante y mamá, que vivía sola, también falleció hace unos años. Queríamos dejar la casa vacía, así que lo pusimos a la venta y parece que finalmente encontramos un comprador, así que quería organizar la casa de sus padres. Si James y su esposa no se hubieran ofrecido a vivir conmigo, tal vez yo también hubiera terminado solo. Pensando en eso estaba en menos agradecido de no vivir solo. Pero aún así, si el comportamiento de Nanny continúa, no podré soportarlo. Pensando que sería bueno tomar cierta distancia. Decidí salir de casa por un tiempo. James estaba fuera en un viaje de negocios esa noche. Después de que Nancy salió del baño, me acerqué a ella vacilante. ¿Me podría decir algo? Le pregunté. ¿Qué pasa si es molesto? No quiero escucharlo. Y ella respondió con pereza. Tengo que volver a casa de mis padres por un tiempo. Podría tomar algo de tiempo, así que me gustaría que cuidaras el lugar. ¿Y qué pasa con las tareas del hogar durante ese tiempo? No esperas que lo haga, ¿verdad? Preguntó en un tono claramente molesto. Parece que es el caso. ¿Qué haces? Creo que continué buscando su respuesta. Esta es la casa de tu familia, ¿cierto? No tienes que regresar. Quiero decir, fue útil que hicieras tanto, pero odiaba vivir con una anciana que es prácticamente una extraña. Esto es perfecto. Nancy pensó que James era todo. Fue descaradamente grosero, parecía un poco viejo, pero casa es demasiado grande solo para ti, ¿cierto? La usaremos, así que no te preocupes. O cierto, tal vez deberíamos cambiar las cerraduras, entonces no podrás entrar incluso si vienes. Me quedé estupefacto.
Había tolerado su grosería porque era la esposa de James y había estado cuidando de ambos, pero llegué a mi límite. Entendí que no volveré. Así que haz lo que quieras. ¿De verdad hablas en serio? Yay, fui. Regresé a mi habitación y comencé a empacar mis cosas no solo para este viaje sino también para facilitar las cosas a los de la mudanza. Cuando llegó el momento y puse un sobre en mi baúl, era algo que no podía dejar a la siguiente con mi equipaje y todo. Salí de la casa camino a la casa de mis padres. Hice arreglos para que la empresa de mudanzas se llevara mis cosas, por ahora irían a un contenedor de almacenamiento alquilado hasta que encontrara un nuevo lugar caminando por la carretera familiar. Aunque vi la casa de mis padres en la vacía, estaba bastante limpia gracias a mi hermana que vivía cerca y la mantenía regularmente. Mi hermano y yo recordábamos mientras ordenábamos cada rincón de la casa. Es difícil mantener una casa vacía, así que venderla parecía la mejor opción. Aún así, era triste pensar de nuestra infancia yendo a otra persona, pero no podía darme lujo de ser sentimental. Saqué el sobre de mi baúl y llamé al número del agente de bienes raíces escrito en él. Los servicios públicos de la casa habían sido cortados, así que durante la limpieza nos quedamos en un hotel cercano. En el tercer día de limpieza regresé a mi habitación de hotel y me di una. Mi teléfono seguía sonando pero no respondí porque estaba todo mojado. Sin embargo, las llamadas eran persistentes, así que verifiqué el historial y todas las llamadas fueron desde el teléfono móvil de Nueva York. Mirando la pantalla entró otra llamada de Nancy. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tanto? Incluso sabiendo la razón por la que hablé deliberadamente. Cierta manera ayer los de la mudanza rápidamente se llevaron todas tus cosas, pero no estás planeando en serio ir para siempre. ¿Qué quieres decir? ¿No dijiste que no vuelvas? Ya lo has olvidado, repliqué con un poco de picardía. Vieja bruja linda, eres nuestra ama de llaves, así que regresa ahora mismo y te dirán que te y luego vengas. Volver es bastante egoísta, lo siento, pero pasaré por alto a Nancy, tal vez hirviendo de ira. Incluso me llamó ama de llaves. Oh, olvidé mencionar que planeo alquilar esa casa y ya me comuniqué con un agente de bienes raíces, así que Nancy, necesitarás para mudarnos pronto. ¿Qué quieres decir con que vivimos? No puedes simplemente hacer eso. La voz de Nanny tembló, tal vez en fusión. Soy dueño de esa casa, como dijiste, es demasiado grande para una sola persona. He estado pensando en llamarla para una mientras que para complementar mis ingresos, a menos que tú y James quieran ser los inquilinos, eso estaría bien para mí. Rompiste a. Vieja bruja, ¿estás tan desesperada por el dinero? Nancy pareció entender mal, pero no necesito dinero, desafortunadamente, soy dueño de otras propiedades que tengo ingresos de ellos, así que estoy bien financieramente. Pensé que esta era una buena oportunidad para ordenar las cosas. El sobre que traje de la casa contenía las escrituras de mis propiedades que Thomas las había dejado en caso de que sucediera algo que originalmente pertenecía al padre de Thomas. Fueron heredados por Thomas cuando sus padres fallecieron. Thomas no me había informado sobre esto y solo me enteré de estos bienes a través de su testamento escrito antes de morir. Había planeado contárselo a James a tiempo y dárselo gradualmente, pero convertirme en su esposa me disuadió por completo. Entonces hazlo para que podamos seguir viviendo aquí. Tú eres la propietaria, ¿verdad? Nancy gritó de angustia. Por eso dije que si ustedes dos pagan el alquiler, no hay problema. Le contaré todo a James cuando llegue de su viaje de negocios. Con eso colgó. Me pregunto qué le dirá James. Unos días después James llamó. Hola mamá, te fuiste de la casa y ahora nos dices que nos vayamos también. ¿No es esta una casa familiar? Acabo de decir tenía cosas que hacer y te pedí que lo alojaras, pero Nancy me dijo que no volviera, así que no pude soportarlo más. ¿Qué se supone que debemos? Le dije a Nancy que planeo alquilar el lugar, así que ustedes dos simplemente necesito pagar el alquiler. Si eso no es difícil. Justo después de que dije eso, James se quedó en silencio. De hecho, cambié de trabajo. Finalmente James comenzó a hablar claramente desde cuando justo antes de casarnos. No le dije a Nancy, no podía. Pensé. A James le estaba yendo bien en una empresa importante, pero había estado lidiando con esos problemas. Generalmente, cambiar de trabajo es un gran problema en la vida.
¿No deberías decirle a tu pareja que estás pensando en casarte primero? ¿Por qué no le dijiste que tenía miedo? Dijo que cuando empezaron a salir, Nancy, contenta de saber que trabajaba en una de las principales empresas. James, con poca experiencia en citas hasta los 30, no tuvo el coraje de decirle la verdad a la primera persona con la que consideró casarse. Ahora estoy trabajando en una startup. Me lancé con algunos amigos de la universidad y parece que estamos a punto de... Mamá, por favor ayúdame. James, al no tener hermanos, me estaba pidiendo ayuda. Quería apoyarlo, pero primero, como adulto y cónyuge, necesitaba confesar y obtener comprensión de su pareja. La vida sería difícil, de lo contrario, James, eres lo suficientemente mayor para manejar tu propio lío, haz eso y luego, como padre, te ayudaré tanto como pueda, después. Decir que colgué el teléfono sintiéndome un poco demasiado duro. Decidí hablar con ambos una semana después de regresar a la casa de mi familia. Finalmente terminé de limpiarlo. Buen trabajo, nos vemos nuevamente cuando tengamos más tiempo. Les dije a mi hermana y a mi hermano que decidieron regresar a casa para él por el momento. Linda, bienvenida de nuevo, te estaba esperando. Nancy me saludó con un tono de garra cuando regresé a casa. Parece que no cambiaste las cerraduras. Cambio de opinión, respondí con un toque de sarcasmo. ¿Dónde está James? Él está aquí, ¿no es el James? Apareció desde atrás luciendo completamente exhausto. ¿Tuviste una conversación adecuada con Nancy? Le pregunté. Nancy parecía como si no supiera de lo que estaba hablando. Parece que no le has dicho, James, de qué está hablando. James confesó que él había dejado su empresa para iniciar un negocio de riesgo con un amigo. ¿Qué es eso? Acepto casarme contigo porque eras un empleado prometedor en una empresa importante. Si no fuera por... Nunca me habría molestado con un tipo sombrío como tú, James. Nancy inesperadamente dejó escapar sus verdaderos sentimientos. Así es como se siente Nancy. En ese caso no tenemos más remedio que terminar con esto. James también suspiró mientras hablaba. Pensé que nos estábamos llevando bien con mamá, pero Nancy, solo la estabas usando como ama de llaves. Reemplazo. Vieja bruja, solo sirve para las tareas del hogar, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Nancy dijo crudamente. ¿Cómo pudiste decirle eso a mamá? ¿No puedes simplemente irte? Ya ni siquiera quiero ver tu cara. Tampoco necesito esto. Me engañas. ¿Recuerdas? Te demandaré con eso de que Nancy salió furiosa de la casa. ¿Estás segura? ¿Que esto es lo correcto? Está bien. Nunca le agradó a Nancy desde el principio. James lo dijo, pero su perfil traicionó la amargura de un hombre que se sintió traicionado después de James y NY. El divorcio finalizó. Nancy culpó a James por guardar silencio sobre su cambio de trabajo, exigiendo una pensión alimenticia alegando que había engañada. Sin embargo, resultó que Nancy había dejado su trabajo y se encontraba en secreto con un amante durante el día, lo que llevó a un acuerdo donde ambas partes compartían el dolor. Que quería alguna compensación por el abuso verbal y por ser tratada como una ama de llaves, pero no quería armar un escándalo, así que dejé pasar. Escuché a Nancy regresar corriendo a la casa de sus padres llorando, pero sus padres la regañaron por su matrimonio calculador y su divorcio. No se le permitió regresar a casa. Aparentemente sus padres eran personas razonables. También escuché que Nancy tenía una mala relación con ellos al final. Nancy no fue bienvenida en casa porque vive de un trabajo a tiempo parcial a otro. Tal vez simplemente no tenía ojo para la gente, pero creo que ya terminé con el matrimonio. Es demasiado problema, dijo James medio en broma medio en serio. Como estaba planeado, la casa original fue alquilada y James y yo vivimos separados. Aún así encontré una propiedad adecuada entre los raíces heredados, así que solo lo estamos usando como nuestras respectivas residencias. Algunos podrían llamarlo indulgente, pero decidí vender algunas de las propiedades e invertir en el negocio de James. Decidí confiar en el sincero llamamiento de James para comprometerse con su empresa. Su matrimonio podría tener que esperar hasta el negocio se estabiliza mientras su momento